con dos personas del mundo editorial para que ellos puedan contarnos desde el otro lado, ¿no? El lado, digamos, que al escritor le genera mayor respeto, que es la parte editorial, ¿no? De que ellos son los responsables de publicar libros y de que ellos son, digamos, los que sirven de filtro para que algunas obras pues se materialicen o no, o se queden en el camino. Tenemos la gran suerte de contar con Juan Manuel, editor de Leerés y director de Relaciones Institucionales y de Empresa, y con Ana Rosa Semprún, que es la editora de Espasa Calpe. Entonces, es un momento muy importante y yo creo que lo que tienen que decir es muy interesante, y pues agradecer en nombre de todos que hayáis podido estar con nosotros. Muchas gracias. Pues empieza... Yo creo que tú tienes todas las papeletas para empezar. Buenos días. Yo sé que vamos primero, os voy a hablar yo un ratito y luego vamos a tener un coloquio. Para que lo que os cuente fuese un poco ordenado, lo he escrito, pero son unas cuantas ideas para que luego las podamos desarrollar. Os cuento. Bueno, ante todo, dar las gracias a Impulsa Literatura por haberme invitado y a vosotros por estar aquí. Tengo la suerte de ser la directora de una editorial muy prestigiosa cuyo nombre probablemente os suene porque es la más antigua en lengua castellana, Espasa Calpe. Espasa se creó en 1860, yo siempre digo en broma, cuando Red Butler y Escarlata ligaban, o sea, que ha pasado un largo tiempo desde entonces, para crear la primera enciclopedia en lengua española, que fue la Espasa, y desde entonces hasta ahora ha tenido una larga vida, muy rica. En los años 20 se hizo una joint venture con una gran editorial literaria que era Calpe. Tenemos un catálogo absolutamente maravilloso con todas las obras de la literatura universal, y a finales de los 90 lo compró el Grupo Planeta, que es un grupo, tengo que deciros, donde se trabaja estupendamente bien, y Espasa se ha visto obligada a adaptarse a los tiempos, como es lo normal, por otro lado, en una institución con tantos años de vida, ¿no? Porque la Wikipedia acabó con la enciclopedia. Entonces, uno de los pilares fundamentales, que era la enciclopedia, uno de los pilares económicos de la editorial, pues desde hace años ya no se puede hacer nada con ella. Todo esto nos ha obligado a mantener muchas líneas, algunas muy pegadas a lo comercial, y por lo tanto yo trato muchas áreas. Dentro de la editorial, es una editorial grande, publicamos unos 100 libros al año, y tenemos áreas que van desde lo más académico, somos los editores de la Real Academia Española, hasta lo más popular, porque editamos obras de gentes famosas de la televisión. Nuestros almuerzos, me estoy yendo de los papeles, pero bueno, en la Feria del Libro organizamos siempre un almuerzo que tiene siempre un éxito enorme, porque reunimos a los autores del año, y nuestros autores del año se lo pasan bomba, porque es un foro en el que se encuentran desde el redactor del diccionario de la Real Academia hasta Risto Mejide, que vosotros no sé si lo conocéis, pero vamos, es una persona muy conocida en la televisión española. En fin, somos una editorial en ese sentido muy abierta, muy amplia, y bueno. Entonces, yo no he venido aquí a hablaros de Espasa, sino del mundo de la edición. Es un mundo muy antiguo, que empieza en realidad con la imprenta. Para que os hagáis una idea, la primera feria de Frankfurt surge en el año 1480, la de libros, porque antes ya tenían una feria de ovejas. Pocos años después de la creación y divulgación de la imprenta. Por entonces, los primeros editores llegaban con carros, con sus libros, para venderlos al público en general y hacer negocio con los otros imprenteros. Y ya entonces, y hay relatos, trabajaban como ahora. Se buscaban buenos originales, se copiaban las buenas ideas de los demás y se trataban de robar autores los unos a los otros. Eso se sigue manteniendo.
Por eso digo que ha cambiado mucho. El oficio de editor exige capacidad para discernir y separar la paja del grano. Exige creatividad y, en no menor dosis, una gran capacidad para las relaciones públicas, estarás de acuerdo conmigo, y para las relaciones privadas. Todas estas virtudes, como la Feria de Frankfurt, no son nuevas, forman parte de la esencia del oficio. Como ejemplo, valgan los tés de las 4 que instauró el gran John Murray en su casa de Mayfair para sus autores, que iban todas las tardes, pues igual que lo que os estaba yo contando del almuerzo, él lo hacía todas las tardes a las 4. ¿Y quiénes eran sus autores? Pues iban desde Lord Byron hasta Jane Austen, pasando por Sir Walter Scott, y, o sea, en fin, tenía lo más grano. Es un editor extraordinario, de hecho, que continúa también, es su hijo, su nieto, su bisnieto, editando a los principales autores ingleses. En general, todos los editores se caracterizan por unos rasgos comunes. Pensaréis que son el amor a la literatura y a la lectura. Y tengo que deciros que eso también. Pero que las virtudes fundamentales que necesita un editor son dos. La capacidad de seducción, hay que saber ligarse a la gente, y el optimismo. Lo de la seducción es importante, pero lo del optimismo es clave, es definitivo. Si no se es optimista, no se puede ser editor. Ahora que solo me escucháis vosotros, os puedo decir que muy pocos libros encuentran un número de lectores importante. Pero como nunca se sabe cuáles van a ser, y lo cierto es que siempre hay alguno que tiene esa suerte, los editores acometemos cada obra con la ilusión y la esperanza de haber encontrado el libro que será el bombazo del año. Evidentemente, si te deprimen los fracasos, más vale dedicarse a otra cosa. Con esto, no quiero desanimaros en vuestros proyectos de escribir y de veros publicados. Al contrario, alguno de vosotros puede ser un superventas en potencia, que por favor luego me lo venga a contar. Y casi todos, seguro, en manos del editor adecuado, puede encontrar lectores suficientes. Porque la definición del éxito, y esto es muy importante, gracias a Dios, es muy relativa. Un éxito editorial en España empieza en 4.000 ejemplares y puede llegar hasta los 4 millones. Tengo que decir que de los 4 millones yo nunca he publicado ninguno, desgraciadamente. Pero depende para qué editorial. Para una editorial muy grande, 4.000 ejemplares, pues no es una venta desagradable, pero a lo mejor no le arregla el año, pero para una editorial pequeña, 4.000 ejemplares se convierte en un libro muy importante. Aunque conserva las características inherentes que acabo de mencionar, el oficio ha variado con los años. Aquellos editores que eran grandes señores, a lo Gallimard, que esperaban a que los autores les llevaran sus manuscritos a unos despachos fantásticos, y de los que ellos los editaban sin moverse de unas mesas igualmente magníficas, Luis XIV, han sido sustituidos por una especie mucho más activa, que busca, inventa, imagina, aconseja, organiza, propone títulos, monta campañas de marketing y si hace falta le busca un peluquero al autor. Actualmente hay editores de muchos tipos. Hay extraordinarios pequeños editores que publican olvidadas joyas de la literatura universal y les dan una nueva juventud. Hay otros editores que tienen una admirable trayectoria cultural y que aportan a la lengua autores valiosísimos. Y hay otros editores, entre los que yo me incluyo, que como os contaba al principio, yo digo en broma que nada humano nos es ajeno. Es decir, que publicamos tanto joyas literarias como memorias de estrellas de la televisión. La buena noticia que os tengo que transmitir es que el mundo editorial es muy activo y hay espacio para muchos autores. Actualmente se enfrenta a una gran transformación, como le ocurre en general a toda la industria de contenidos y todavía más al periodismo, porque la irrupción de la edición digital supone un nuevo paradigma al que tenemos que adaptarnos. Pero en digital o en papel lo que no cambia es la esencia del negocio, el origen de su éxito, que no es otro que el hambre del ser humano por las historias, o como se dice ahora, por los contenidos. Desde que los hombres primitivos se sentaban en torno al fuego para que se les contaran historias, somos cuentos de cuentos. Nuestra realidad
Mezcla las historias escuchadas, leídas y amadas con lo que nos sucede diariamente e incluso con nuestra esencia. Todos somos como somos porque hemos leído, hemos visto, nos han contado determinadas historias que nos han impactado. Y además somos insaciables. Queremos historias todos los días. En cuanto terminamos una que nos ha gustado, buscamos encontrar otra que nos seduzca y nos produzca el placer de leer que todos los lectores experimentamos. Esta es la segunda buena noticia para los creadores. Cada vez hay más espacio por los contenidos. Que por cierto, hay más espacio para los contenidos y más hambre de contenidos. Que por cierto pueden volcarse también en el formato audiovisual, del cual yo no sé mucho, pero que también exige gente que invente historias y que las escriba. Y ahora llegamos a un punto que yo sé que es importante para todo el que escribe. ¿Qué tiene que tener un manuscrito para que le interese a un editor? ¿Cuáles son las características que garantizan el éxito de una historia? Alguien me dijo una vez una cosa que siempre utilizo cuando se me hace esta pregunta. Un éxito se compone de varias cosas, me dijo. De un buen autor, de un buen tema y de un no sé qué. Con un buen autor, sin un buen autor, bueno, todavía igual tiene suerte y la cosa marcha. Sin un buen tema es también difícil, pero bueno, ahora como no tenga el no sé qué, olvídate que no hay manera de que sea un éxito. Bromas aparte, lo cierto es que por más experiencia que se tenga, es muy difícil predecir lo que el gusto del público sancionará. Y si no, mirad el ejemplo de Las sombras de Grey, que lleva vendidas cerca de 80 millones de ejemplares en el mundo en un año, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho a priori? Os tengo que confesar que yo no. Pero si de lo que hablamos es de qué buscamos los editores cuando se nos presenta una historia, porque los libros de no ficción responden a cuestiones diferentes, o por lo menos qué buscan los editores que trabajan conmigo, porque puede que en otras editoriales haya otros métodos, la lista es corta. Buscamos unos personajes bien construidos, un tema atractivo, un ritmo ágil y una escritura que te envuelva, que no te saque de la historia por torpeza. Y el no sé qué, claro. Para un editor que busca siempre una gran difusión en sus libros, que es nuestro caso, es muy importante poder explicarle con facilidad a la prensa, a los blogueros, a los libreros y al público en general cuál es el gancho del libro. Y en este caso el tema es fundamental. Os pongo un ejemplo. Acabamos de publicar una novela de una autora inglesa que es muy conocida en Inglaterra, pero completamente desconocida en España. Es su primera novela publicada en España. Desde la primera semana se ha colocado en las listas de más vendidos, que es muy difícil, porque hay una inmensa competencia en el mundo de la ficción. ¿Por qué? ¿Porque es muy buena la novela? La novela es muy buena, pero para descubrirlo hay que leerla. Lo que hace que la venta por impulso, que es como llamamos nosotros los profesionales, se ponga en marcha, es su tema, que queda claro en el título. La mujer que se fue a vivir a la cama durante un año. ¿Quién no ha pensado alguna vez en meterse en la cama y en no levantarse? Aparte de Carlo Sonetti y Proust. El gancho es evidente. Entonces, desde el primer momento en el que ese libro se ha colocado en las librerías, la gente se lo ha llevado. Luego, además, el libro es bueno. Porque si no, también, se le empiezan a contar los unos a los dos y se deja de vender. Con esto no os digo que penséis en términos comerciales cuando os pongáis a escribir, pero os lo cuento por si os sirve de pista. Como vamos a hablar ahora, pues podremos tocar estos temas más detenidamente. Antes de terminar, no quiero dejar de tocar un tema que sospecho que ha debido salir ya, pero yo lo quiero decir, que nos amenaza tanto a editores como a creadores. La mal llamada piratería, que no es, bajo este nombre amable, sino vil robo de contenidos. Es importante que la gente entienda que, al igual que otros bienes de consumo, los contenidos no se pueden robar. Y que la cultura debe ser libre, obviamente, pero que libre no significa gratis. Educar a nuestros conciudadanos, del país que sean, es tarea de todos. Y que España esté a la cabeza de la piratería mundial es un motivo de sonrojo para todos los que amamos a este país. En todo caso,
vosotros como creadores estáis de enhorabuena. Y que no os digan otra cosa, que hay crisis, que no tal, que... no, estáis de enhorabuena. Un mundo de posibilidades se abre entre vosotros. Escribid, enviad manuscritos a los lectores, no os desaniméis. Cuando alguien os rechace un libro, acordaos de 100 años de soledad y Carlos Barral y nada. Todos los mejores editores del mundo se confunden. Y cuando algún editor confíe en vosotros, vosotros confiad en él. Y si tenéis la fortuna de encontrar buenos lectores, que no hace falta ni siquiera que sean muchos, disfrutadlo porque es una experiencia maravillosa, la relación entre el autor y su lector. Y nada, muchas gracias, yo creo que ahora esto y luego nos hacen las preguntas. Sí, luego podemos entrar en el turno de ruegos y preguntas. Bueno, yo como ayer, me ha gustado mucho tu intervención, todo hay que decirlo, ¿no? Yo como ayer ya os hablé un poquito del aspecto editorial, desde una perspectiva un poco diferente, más relacionada con el mundo pues, comercial, etcétera. Pues hoy también voy a intentar complementar un poco lo que tú has dicho, que ella está mucho más en el aspecto de editora, realmente más en contacto con los autores. Mi contacto con los autores es menor, porque el contacto es más bien desde el punto de vista del marketing, ¿no? Es decir, pues con las grandes redes de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todos somos elementos necesarios en esta guerra que tenemos que ganar de alguna forma, ¿no? Vosotros hacéis la famosa enciclopedia Espasa. Sí. Que adorna mi salón desde hace muchos años y por tanto soy cliente vuestro, ¿eh? Y cliente satisfecho. Satisfecho en dos, yo creo que en tres aspectos, ¿no? Primero porque la verdad es que es muy bonita, es decorativa y nos queda estupendo el salón, ¿no? Segundo porque en un momento determinado de mi vida me dio por empezar a leérmela. Soy un ávido lector, pero dije, bueno, yo me voy a leer esto porque es interesante, ¿no? Yo creo que me debería quedar en la C o por ahí, dije, oye, aquí me paso. Son 120 tomos. Sí, era un poco exagerado, ¿no? Y luego porque ha sido una ayuda para mí inestimable a la hora de arreglar el parquet, porque a veces se nos levanta alguna tablita y cuando le pegas y colocas unos tomos encima, pues funciona francamente bien. Es un elemento, como veis, de múltiples utilidades, ¿no? Esto viene un poco a que en marketing a veces nosotros relanzamos un producto cambiándole la utilidad, ¿no? Pues como pasó con el botijo, que pasó de ser un elemento para enfriar el agua a ser un elemento puramente ornamental, ¿no? Pues como veis, los libros tienen muchísimas utilidades que van desde el transmitir puro conocimiento, puro placer, digamos, disfrutar leyendo, hasta arreglar unas tablas del parquet. Esto no se puede hacer con los nuevos soportes digitales. Por tanto, ya os lanzo sobre la mesa un argumento sobre ventajas que tiene el papel sobre la edición digital. Sirve para otras cosas, además de para ilustrarnos. Yo me estaba tomando notas aquí en este aparatito, que para eso sirven también estos cacharritos. No es que estuviera mandando WhatsApp, es que me estaba apuntando las cosas que decía mi colega y compañera, y sin embargo amiga. Bueno, como veis, ella se lo ha leído, yo soy más de narración oral, aunque tal vez también tengo que decir que comparto con vosotros la afición a leer y, por qué no decirlo, la afición a escribir. Lo que pasa es que a mí me parece que escribir es algo que me da mucho respeto. Es decir, esto es como el toreo, ¿no? El toreo, que a mí estéticamente me parece fantástico, que yo creo que ha aportado a nuestra cultura pues, desde un léxico espectacular a un concepto un poco sobre la vida y sobre las relaciones humanas interesantísimo. Pues no es lo mismo verlo desde la barrera que saltar un día al ruedo. Por tanto, cualquiera que salta al ruedo, aunque toree mal, aunque no sea un experto matador de toros o no vaya a ganarse la vida con ello, de entrada tiene mi respeto. Yo creo que cualquiera que salta al ruedo literario y es capaz de enfrentarse a un folio en blanco, como tantas veces hemos visto, y comenzar a escribir y a trabajar y a perfeccionar, tiene un gran respeto. Por eso yo me gusta escribir, pero no me considero escritor. No soy tan bueno como para ser escritor. Sin embargo, tengo que confesaros que me ha tocado hacer, es decir, tengo cosas publicadas en lo que vulgarmente se llama negro. Es decir, yo le he escrito cosas a algún escritor conocido. Humildemente tengo la esperanza de que alguien investigando en estos libros de repente detecte que hay un cambio de estilo y eso al final llega a consagrarme, ¿no? A lo mejor hay una posibilidad remota, pero si tú eres una buena lectora tal vez pueda trabajar incluso para vosotros. No es bueno.
Una cosa que sí que es interesante, y uno de los problemas, me estaba dando cuenta cuando hablábamos un poco sobre cómo los autores escriben a las editoriales, etcétera, y a veces te meten en problemas. Uno de los problemas a los que yo me enfrento muchas veces es la valoración de los textos de los amigos. Es decir, coincides con alguien, estás cenando, o coincides en un acto, y dices, yo por cierto escribo, ¿no? Y entonces resulta que el que te dice esto, pues a lo mejor es un tipo importante, ¿no? Es decir, aparte de que tengas más o menos afinidad con él, además, pues es todo un personaje. ¿Te importaría que te mande algo y lo ves y tal? Que soy una persona afable, por supuesto, mándamelo. A lo mejor descubrimos un magnífico escritor, ¿no? Y esto suele ser un problema, porque yo diría que un 90% de las cosas que te mandan nomás son bastante malas. Es decir, hablábamos esta mañana también de ese ego, del escritor que escribe cosas que para él le parecen magníficas, pero luego dejan mucho que desear. Y ya no os quiero contar cuando incluso cosas que a mí me pueden parecer buenas como lector, se las paso a los expertos realmente, y te envían un pequeño análisis de lo que acaban de leer que es absolutamente demoledor. Es decir, yo no me atrevo a enviarle eso a la persona que me ha preguntado, porque creo que le voy a dejar traumatizado para el resto de su vida, probablemente, ¿no? Es decir, son muy salvajes a veces, es decir, yo creo que no hay piedad, es decir, son terribles, ¿no? Entonces a veces tienes que usar un poco de mano izquierda, de mano derecha, para escribir en las teclas pues, un mensaje amable que le permita a esa persona seguir sobreviviendo y que no deje para siempre su vocación de escritor, ¿no? Pero sí que hay una pequeña parte de gente que realmente es buena, ¿no? Yo ahora cuando hablaba también con vosotros y os escuchaba, yo he disfrutado muchísimo en todas estas jornadas. Es decir, cada cosa que escucho para mí es un placer realmente intelectual, ¿no? Y me doy cuenta del potencial tan terrible que tenéis, del que yo creo que no sois conscientes. Es decir, incluso cuando yo estoy escuchando a los propios ponentes, escritores, que ya han escrito, que son personas pues, consagradas, con trayectoria, más o menos, y siempre digo, joder, qué buena es esta gente. Y estas mismas personas a las que yo admiro, cuando se dirigen a mí, me tratan de usted, supongo por la edad, pero también porque soy editor, como con un respeto muy, muy especial, ¿no? Y yo creo que aquí algo nos está fallando un poco, es decir, tal vez a nosotros el animaros a tener más contactos con los editores y a daros cuenta de vuestro potencial, ¿no? Y a nosotros a ser un poco más proactivos, no esperar siempre que alguien te escriba, te mande y estar en tu mesa viendo, pues, me gusta, no me gusta y tal, así como si fueras Dios repartiendo, pues eso, ¿no? Quién es bueno, quién es malo, quién se pone a mi izquierda, quién se pone a mi derecha, ¿no? Entonces yo también como conclusión os diría que seáis muy proactivos, porque yo he descubierto aquí, entre las personas que han estado sentados en este lado de la mesa y las que estamos a veces en el otro lado, pues ideas muy valiosas, personas muy valiosas. Es decir, el mismo comentario que nos hacía, que no recuerdo tu nombre, Javi, que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Cuando él dimensionaba un poco las medidas haciendo su gesto, ¿no? Abarcando toda la extensión de la biblioteca con el ancho de sus brazos, ¿no? Pues de repente te encuentras con que alguien que está ahí sentado te dice algo y dice, caramba, qué interesante lo que usted me está contando, ¿no? Y cómo reflexiona y de alguna forma su reflexión es como muy auténtica, ¿no? Es decir, parte un poco de sus sentimientos y de sus emociones, y en ese sentimiento y esa transmisión de emociones automáticamente conecta con nosotros, ¿no? Es decir, es algo apasionante, ¿no? Entonces, bueno, yo como ya hablé ayer y no quiero alargarme mucho y creo que deberíais preguntar, pues haciendo un último comentario al tema de la edición digital, a partir de un comentario que hacíamos esta mañana, ¿no? Pues luego pasamos al turno de ruegos y preguntas y de lo que queráis, ¿no? Pero al hilo del tema de la publicación en digital, dicen que todos tenemos un precio, ¿no? Y yo esta mañana reflexionaba sobre que nuestro precio digital es muy bajo. Es decir, nadie está dispuesto a comprarse un libro por más de 2 euros. Es decir, ahí está el límite de nuestra conciencia, ¿no? Es decir, a partir de 2 euros ya somos capaces de piratear 2 euros, 4, es decir, cada uno, pero es muy bajo. Si lo referís a otras cosas, curiosamente el mundo digital yo creo que ha pervertido un poco el concepto de lo bueno, lo malo, lo legal, lo ilegal, ¿no? Y esto es un atentado contra la creación, contra yo creo que el progreso y el hecho de que las personas pues, puedan además vivir o sobrevivir del mundo de la literatura. Tuve una anécdota ayer sobre esto también muy curiosa, tenía 2 anécdotas que me han llamado mucho la atención. Ayer salía del
metro y venía en dirección contraria una señora de unos 40 y tantos años, muy puesta de peluquería, magníficamente, o sea, cuidadamente desarreglada, como yo digo, y entonces cuando llega al torno del metro, salta con una agilidad increíble por encima y no paga el billete, ¿no? Y me quedó descolocado. Dije, esta mujer seguramente se ha gastado en peluquería, porque realmente llamaba la atención lo que era, y en ropa, un dineral, y no es capaz de gastarse 1,50 en un billete de metro. Es decir, qué relativo es nuestros valores, ¿no? Y lo que consideramos ético, no ético y demás, ¿no? Y esto pasa un poco en el mercado, en el mundillo de la literatura y sobre todo la literatura digital. Es decir, qué barata vendemos nuestra ética cuando nos vamos a la literatura digital, ¿no? Y qué pronto se acaban nuestros valores. Esto lo he visto hace poco también en un peaje en una autopista. El coche que estaba delante de mí se pegó al otro y pasaron los dos juntos. Que me quedó un poco sorprendido. Y dije, Dios mío, hay que tener además mucha habilidad, porque si frena al otro, pues te puede costar el salto de los 10 eurillos que te has ahorrado, te pueden costar una fortuna, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Es decir, gente para todo. Bueno, y sin extenderme mucho más, yo os cedo la palabra y yo creo que además ella que sí que realmente os puede dar un enfoque muy directo de lo que es el mundo del editor, ¿no? Y cómo se gestionan los textos, cómo se ve este mundo de las relaciones entre el mercado, la labor de creación y tal, pues aprovecharla ya la que tenéis aquí, y si queréis hacerme a mí alguna pregunta más, aquí o en los pasillos, a esos tímidos, como tú te has referido, pues estoy a vuestra entera disposición. Me preguntaba si podíais hablar de la figura del agente, ¿no? Del agente literario y cuáles han sido a lo mejor vuestras experiencias con agentes y si es verdaderamente absolutamente necesario, sobre todo para un joven autor, encontrar un agente literario. A ver, las agentes literarias, porque suelen ser mujeres, en general en el mundo, pero en España en particular, son grandes profesionales y son una buena intermediación entre el autor y el editor, pero no son imprescindibles. Nosotros trabajamos con muchísimos autores de forma directa y nunca no pasa nada, vamos, estamos todos encantados, los autores y nosotros, o sea que las agentes para cuando, claro, nosotros, aunque como Espasa está integrada en el Grupo Planeta y tenemos todos los servicios de este grupo, que es el principal en España, pues es que ofrecemos traducciones, todo. Evidentemente, una editorial pequeña pues no tiene muchas veces posibilidad de conseguirle traducciones a sus autores. Aunque también es relativo, porque a veces ellos tienen también sus relaciones y consiguen que se traduzcan obras y tal, o sea que en realidad no son imprescindibles. Si un agente acepta llevar a un autor es una buena noticia para él, porque significa que puede presentar el libro a una serie de editores y que le van a hacer más caso. Eso sí que es verdad, o sea, no es lo mismo que llegue un manuscrito de alguien desconocido que una de las agentes españolas te diga, oye, tengo aquí una cosa muy interesante, léetela. Eso significa que te pones a leerla, ¿no? Pero vamos. Yo quería preguntar, la crisis económica, ¿cómo ha afectado al mundo editorial, a la edición, al número de ejemplares por libro que se edita? Y también la edición digital, cómo afecta también a los resultados económicos, porque al final el autor necesita de las editoriales para llegar al lector. Mira, vamos por partes, te contesto primero lo de la crisis, porque el otro asunto es complejo. La crisis supone una bajada, es una crisis de consumo, supone una bajada de un 30% de las ventas, que es muy grande, es una bajada... El mundo editorial resistió bien hasta hace un par de años, pero desde hace un par de años el hecho de que se haya agudizado la crisis también le está perjudicando, ¿no? Entonces sí, nos queda un 70% de lo que teníamos antes en ventas. El principal problema afecta a los libreros, o sea, el hecho de que las ventas se hayan reducido, por supuesto obliga a que el editor sea muy cuidadoso, pero no, digamos que no pone en peligro el negocio, pero sí que está produciéndose una transformación en la forma de trabajar,
porque los libreros que por un lado sufren menores ventas y por otro lado tienen muchas dificultades de financiación, como el resto del país, lo que hacen es que devuelven los fondos. Entonces, y eso cada vez se acelera más. Entonces, tú mandas tus novedades, el librero te las paga con devolución, con lo cual todos los libros que no ha vendido, pues lo sabes, te los coloca de nuevo. Pero es que se está produciendo un ciclo tan acelerado que es que a las 2 semanas, como un librero no vea que un libro rota, lo utiliza de pago para la siguiente novedad. Esto está acortando muchísimo la vida no la vida de los libros, sino las posibilidades de éxito de los libros. Porque antes un libro se quedaba en la librería 6 meses y el boca a boca ayudaba a que, como fuese bueno, pudiese... Pero es que ahora no hay boca a boca, por eso os contaba yo lo importante que es el gancho. O sea, el libro de la cama no tiene problema, porque es que se ha empezado a mover la primera semana, pero no se ha empezado a mover porque los lectores se hayan dicho los unos a los otros, oye, mira qué bueno es esto. No, a todo el mundo le ha hecho gracia la propuesta, viene garantizada por una serie de críticas inglés, de gran tal, y bueno, pero un libro que no tenga eso, que lo pones, ya no te compran muchos ejemplares, con lo cual tampoco puedes hacer grandes colocaciones, colocas 2.500 ejemplares en el mercado, como no vea que eso se empieza a mover, a las 2 semanas lo está devolviendo. Entonces, a mí de todo lo que sucede con la crisis, esto para el mundo editorial me parece lo más perjudicial. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, estamos padeciendo efectivamente un problema de devoluciones muy grande, sobre todo porque directamente está ligado con la falta de capacidad financiera de las librerías, que a su vez se une a otra serie de problemas. Muchas de estas librerías eran empresas pues muy pequeñas, muy tradicionales, que no tenían unos sistemas de gestión, digamos, muy racionalizados, que no se habían adaptado a las nuevas tecnologías, con lo cual al final se han ido acumulando los problemas y ha llegado un momento que si a eso le sumas una bajada importante de demanda en el mercado, pues el librero no tiene otra opción que cerrar o comenzar a devolverte los libros a unas velocidades estratosféricas. ¿Eso a las editoriales qué nos supone? Pues como en España se trabaja con el sistema de depósitos, es decir, tú lanzas una novedad y se la mandas a una serie de puntos de venta, o llámense librerías o grandes superficies, ellos te la colocan o no te la colocan, porque ya yo creo que no da tiempo ni a colocarla en la estantería, y si no se vende te la devuelven, pues los portes de ida, los portes de vuelta y la revisión de todo lo que te están devolviendo, porque hay libros que te vienen intactos y libros que te vienen con las esquinas dobladas, porque alguien ha escrito dentro, este libro me ha gustado mucho, lo ha vuelto a dejar hasta aquí. Porque le han puesto una etiqueta. Sí, esto pasa, ¿no? Entonces, claro, eso hay que revisarlo. Nosotros, por ejemplo, ahora eso está generando a costa de las editoriales mucho empleo. Por ejemplo, nosotros damos mucho trabajo a los internos de la cárcel de Marsella de las Mulas, que son los que revisan estos libros. Pero yo os digo que de nuestro centro de producción de León sale todas las semanas un tráiler a la prisión de libros a revisar, todas las semanas. Y cuando estamos en campañas de educación y cosas de este tipo, pues pueden llegar a 2 y 3. Es decir, antes teníamos como 20 internos revisando y hay momentos en que tenemos a más de 100 personas que cobran, quiero decir que no lo hacen gratis. Es decir, para nosotros también es una forma de ejercer nuestra responsabilidad social, ahora que está tan de moda todos estos términos, pero que a su vez nos solventan picos muchas veces de producción o de devoluciones, ¿no? Esto para las editoriales es dramático, pero las editoriales también estamos reaccionando. Es decir, ¿qué está pasando? Pues antes tú lanzabas un libro que salía en tu catálogo, revista, etcétera, etcétera, y iba en depósito a un montón de librerías. Ahora hay libros que van a un montón de librerías, hay libros que van a algunas librerías, en concreto hay libros que no van a ninguna librería, se quedan en el catálogo papel o el catálogo digital, ¿no? Es lo que se llama la distribución bajo demanda. Entonces, tus costes logísticos son 0, tienes costes de almacenamiento de ese libro, pero la información que llega a las librerías es una información digital, acabo de lanzar este título con este código, si tú lo quieres, me lo pides por correo electrónico y yo automáticamente te lo sirvo en 24 horas. A mí eso no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque es como que el lector ya se va a tener que imaginar lo bueno que es el libro y pedírselo al librero para que te lo pida. Es decir, no lo ve. El libro hay que verlo, hay que tocarlo. O sea, un libro tú tienes que ver en una estantería y te tiene que llamar.
Y digo, oye, ese libro, a ver qué es, quiero verlo, o sea, me gusta el formato, el color de la cubierta, el título, que es tan importante. Un mal título hace que muchas veces ni siquiera abras el libro, ¿no? Un mal diseño de cubierta, pues a veces estropea grandes contenidos porque ha fallado eso, ¿no? Ahí sí que las editoriales tenemos mucho que decir y mucho que apoyar a los autores, porque un autor puede ser un magnífico escritor, pero un mal ilustrador, un mal maquetador, un negado diseñador y un hombre que no está al tanto de las tendencias y eso sí lo sabe el editor, porque el editor se está viendo que hay en el mercado, que se mueve, y además porque nosotros tenemos los datos de venta, porque sabemos que funciona o no, porque sabemos lo que se vende y lo que no se vende, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy problemático, el tema de la crisis económica, por lo que está afectando a la pequeña distribución y porque está sacando los libros de papel en muchos casos de los puntos de venta y estamos pasando a esa especie de distribución virtual digital donde la gente ya te compra las cosas porque las ve en una pantalla de ordenador o demás, ¿no? También está cambiando la forma de comunicación, ahora estamos publicitando mucho utilizando las redes sociales, los blogs, los encuentros con blogueros que os decía ayer y tal, pero realmente la información sigue siendo virtual. Es decir, alguien que te dice, hay un libro muy bueno que es no sé qué y tal, te lo han contado pero tú no lo has visto, y es más, vas al Corte Inglés y te oye este libro y pues no está. Y muchos autores, ahí me llaman autores y me dicen, oye, está en el Corte Inglés de Princesa y no estaba mi libro. Y tú le dices, no, sí que ha estado. Pero ha estado durante 10 días y ya no está porque nos lo han vuelto a devolver. Y te dicen ellos, pero es increíble, sí, es increíble, pero es verdad. Y entonces ellos me dicen, pero si solo ha estado 10 días, han ido 3 amigos míos a comprar no sé qué, entonces no lo voy a vender, entonces ¿qué va a pasar? Y dices, sí, pero es que esto está funcionando así, ¿no? Y también te pasa, perdón, ya termino porque no estoy queriendo, que muchos escritores, muchos autores se convierten en vendedores de libros. Es decir, hemos vuelto un poco a... pero por necesidad, es decir, porque dices, muy bien, yo ya tengo mi libro, me lo han editado, me lo han publicado, no sé qué y tal, pero 20 días después ya no se lo puede comprar la gente, un mes después en las librerías, tengo que hacer algo para vender mi libro, ¿no? Y ya, como digo, solo les falta coger la maleta y ir por el puerta a puerta, pero están empezando a moverse, ¿no? Y a buscar fórmulas alternativas también de financiación, los sistemas de coedición, también autoedición, que decía Antonio, coedición y tal. Nosotros a veces hacemos estas cosas, primero porque no nos fiamos mucho de que eso vaya a tener éxito y dices, bueno, aquí el riesgo me parece excesivo, ¿no? Entonces voy a correr un riesgo medido, que puede ser desde cero, de si quieres te lo publicas tú. A veces hay gente que dice, no, si yo me lo publico, dice, no, ni aún así te lo vamos a sacar en el catálogo, ¿no? la imagen. Otras veces sí, se lo publican y pruebas a ver qué pasa, controlando mucho el tema de distribución. Otras veces coeditas, porque es la fórmula de sacar adelante proyectos en los que tienes dudas y luego ya cuando evidentemente piensas que ese proyecto va a tener éxito, pues sí que vas al riesgo puro, ¿no? El riesgo puro y duro de edición. Pero están entrando en juego, por ejemplo, patrocinadores externos, empresas. Antes se jugaba un poco con las instituciones, que parece que era algo aséptico. Ahora ya las empresas, en muchos casos, te colocan el logotipo en el libro y te quedas tan ancho, ¿no? Lo que antes se parecía a una... Esto es anatema, patrocina Coca-Cola, están locos. Ahora dices, no, bueno, que gracias a eso he sacado mi libro, ¿no? Entonces, se están abriendo otras posibilidades de colaboración, porque la necesidad, hay que hacer de la necesidad virtud, yo creo, ¿no? Y también porque yo creo que en general, el mundo empresarial, por ejemplo, se está dando cuenta de la fuerza que tiene la cultura como un medio de conquistar mercados, como medio de difundir muchos mensajes, como una ayuda muy importante en muchas de sus áreas corporativas, por ejemplo en el mundo de la responsabilidad social corporativa, en el mundo del marketing y la comunicación, en el mundo de la gestión de eventos, etcétera, etcétera. Y yo creo que también es labor nuestra concienciarles, porque nosotros a veces nos vamos un poco a la labor creativa y demás, y hay por ahí segmentos de mercado que nos parecen pues a lo mejor un poco marginales, ¿no? Lo que le hemos cedido a la publicidad, a las agencias de publicidad, que hacen cosas, ¿no? Y muchas veces acabamos, yo por poner un ejemplo, si os compráis un Ford Kuga, el manual de instrucciones del Ford Kuga le hacemos nosotros. Estos tíos, esto no es una creación literaria, ¿no? Pero te da de comer. Quiero decir, permite que sobreviva la editorial, por así decirlo, para que cuando llega un autor y te propone una propuesta que dices, no sé si se va a vender o no se va a vender, tengo pulmón financiero para poder acometerlo. Porque de algún sitio el dinero no cae del cielo, de algún sitio lo tienes que sacar, ¿eh? O te encuentras pues, con que vas al Carrefour y agarras ahí un panfleto de la Coca-Cola, que es un flyer de estos o una hojita y tal, y lo hacemos nosotros. Y dices, oye, esto es una labor editorial, es una labor de imprenta, pero te da dinero. Entonces,
tienes que recurrir a muchas posibilidades para financiarte, ¿no? Porque no te queda otra. Y entonces es una asignatura que no supieron abordar las librerías. La librería fue muy poco proactiva. Yo, que no soy muy experto en ese canal de librerías, pero sí a veces hablas con libreros y te das cuenta que el librero sigue pensando que tiene su tienda y la gente entra y le compra o no le compra, y ahí se acaba muchas veces su función. Es decir, el librero no se mueve, no sale a vender, no sale a promocionar, le falta a veces dinero, pero a veces le falta muchas veces creatividad, impulso, muchas cosas, ¿no? Es decir, los libreros no van a los medios de comunicación, salvo que alguno que hay por ahí y tal, pero si tendrían que hacer su propia campaña de comunicación, que a veces es ponerse, hacer contactos y tal. Yo creo que es un mundo que va a cambiar mucho, que está cambiando a velocidad, que lo estamos padeciendo. No estamos liderando el cambio, estamos padeciendo el cambio dentro del sector editorial, estamos ahí adaptándonos un poco a lo que hay, pero que yo creo que va a abrir una serie de posibilidades, y desde luego la creación literaria, ya voy a enganchar y ya termino, que lo veo mucho, ¿no? No se va a acabar con esta crisis. Hablábamos del pensamiento tridimensional y de la capacidad de abstracción. Es decir, yo creo que la capacidad de abstracción que tú tienes cuando lees un texto en papel, blanco sobre negro, como se dice, y la capacidad de enriquecer ese texto con tu imaginación. A veces se habla tanto de los textos enriquecidos digitales, ¿no? Cuando haces un proyecto educativo para los niños, dices, te dicen los profesores, ¿pero esto es un texto enriquecido o no? El texto enriquecido es que cuando pinchas en el dibujito de la máquina del motor de explosión, pues el motor de explosión se mueve y hace ruido, ¿no? Eso es el texto enriquecido. O dices, pues ¿quién era? Pues yo qué sé, Gandhi. Entonces pulsas ahí y encuentras una grabación, una audición de Gandhi hecha no sé qué tal, toda esta historia, ¿no? Ese texto enriquecido antes era una labor que hacíamos nosotros. Es decir, tú te estás leyendo aquello, y cuando estás leyendo sobre la vida de Gandhi, tú aquí estás imaginándote a Gandhi por ahí andando con ese pañal que circulaba por la India y todas estas cosas. Es decir, esa parte de tecnología, digamos, que ahora nos aportan las nuevas tecnologías, si ya la tenemos incorporada, esa tecnología la tenemos en nuestra propia química. Es decir, nosotros somos pues unos seres vivos que gracias a esos fenómenos, a esos procesos químicos, somos capaces de, a través de nuestro cerebro, pues dar toda esa parte, ¿no? Pues eso ahora se hace desde la física, de momento, aunque ya estamos entrando en el punto y conectando mucho con la química y la biónica y toda esta cosa, ¿no? Pero los aparatitos estos, aquí química hay poca, es decir, es casi todo física, y esto está casi todo fuera de nuestro entorno. Estos hacen lo que nosotros hacíamos antes, el proceso de enriquecimiento, de creación, de imaginación, de añadirle a esa imagen que tú veías en el texto tu experiencia vital y no sé qué, y cuando hablabas del tigre, esta mañana que hablábamos del tigre, ¿no?, enjaulado, es decir, pues cuando tú dices eso a través de una expresión oral o lo lees, pues nos habremos imaginado aquí 25 tigres diferentes, que son los que nosotros hemos visto pues una vez en una imagen, otra vez que hemos pensado y tal. Pero cuando eso te lo proyecto aquí y te digo el tigre, pues el tigre es ese. No hay más que eso. Estamos pensando en dos dimensiones, estamos dejando de funcionar, ¿no? Estamos empobreciendo, por así decirlo, nuestra materia. Entonces todo lo digital, que tiene muchas virtudes, también tiene muchas limitaciones. Yo creo que estamos todos, o hemos estado un poco empatados, ¿no? Lo digital, y ahora empezamos a darnos cuenta de que lo digital, yo no sé si va a ser nuestra, salvando que es un proceso evolutivo imparable, es decir, que eso no lo vamos a poder parar, no sé si va a ser nuestra salvación o va a ser nuestra perdición, porque como yo digo, el día que alguien apriete el botón equivocado, no vamos a poder llegar desde la cama al frigorífico porque no nos va a funcionar el GPS. Estamos llegando a estos extremos, es decir, ahora realmente todo, es decir, yo estoy tomando mis notas en digital, he venido aquí en el coche con el navegador y me doy cuenta que cada vez me voy limitando más. Me da muchas oportunidades, me ayuda mucho, pero también me limita como ser humano. Yo creo que es no sé si ya digo, es una ayuda a nuestra evolución o es una involución personal, ¿no? Pues a mí la literatura escrita en soporte de papel me parece que es insustituible, sobre todo literatura, ¿no? Otra cosa son las obras de consulta, enciclopedias y diccionarios, que yo no sé vosotros, pero nosotros ya no hacemos, porque no se venden. Es decir, bueno, hay algunos diccionarios que sí, por el valor de objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un diccionario de la RAE o algo de este tipo, sí tiene todavía ese valor, pero lo que era la obra de consulta antes de usted se compra una enciclopedia verdad, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tienes la Wikipedia, tienes... Yo tengo que decirte que es que no estoy muy de acuerdo con lo que dices con respecto... Yo creo que un libro es el texto. A mí me encantan los libros en papel, pero soy muy lectora de lo digital. O sea, yo con lo que estoy en contra es con que se piratee. O sea, yo creo, y también creo que los libros en digital tienen que tener un precio razonable, que obviamente no son 15 euros, pero tampoco tienen por qué ser 2. Yo os digo, yo leo todo el rato en digital.
Y creo que el libro no es el objeto papel, por hermoso que sea y que va a durar y que los vamos a coleccionar, porque también tiene una pervivencia que no tiene lo digital. Yo os lo digo, ahí no lo digo como editora, lo digo como lectora. O sea, lo que tienes en el Kindle, que es lo que yo uso, bueno, paso mañana, aunque lo tengo también en la biblioteca, pero eso lo pierdo. El libro lo tienes en tu biblioteca, o sea, las grandes. Lo que pasa es que yo leo una media de 2 libros a la semana y yo no quiero tener todos esos libros en mi casa. O sea, yo... Entonces, no creo que un libro sea el papel. Yo creo que el futuro del libro está en lo digital. Seguramente una parte en papel y otra parte en lo digital. Precisamente por eso hay que organizarlo de manera que lo digital no se convierta en, pues, en fin, una especie de latrocinio general, ¿no? Esa es la cosa. Tú me preguntabas algo sobre lo digital. Sí, ¿cómo ha afectado al negocio editorial la edición digital? En el sentido de la reducción, ¿cómo estamos en proporción ahora mismo? No se sabe muy bien, porque claro, no es posible medir exactamente el robo de contenidos, cómo afecta el volumen de gente que se baja los libros, cuántos de esas bajadas hubieran sido compras. Porque, bueno, eso ya se sabe, también pasa en internet, que te bajas, cosas que no las habrías ido a comprar, en cualquier caso, ¿no? Entonces no se sabe. Lo que sí es que lo que ha cambiado, o sea, no es tanto la cuestión económica en este momento de qué porcentaje está restando de ese 30% de caída que una gran parte es el consumo, sino que realmente el negocio se está transformando. O sea, es más que el futuro es diferente. O sea, llevábamos desde Gutenberg hasta ahora 500 años con un negocio muy parecido, donde las diferencias han sido de matiz, y ahora de repente nos ha tocado a nosotros, la suerte con lo bonito que era antes, este cambio radical, ¿no? Pero dentro de que esto nos complica la vida a los editores y a los autores en cierto modo, yo creo que son buenas noticias para quien quiera escribir, porque el acceso de la gente a lo digital es inmenso y cada vez hay más lectores y más gente se incorpora a leer historias. A mí me impresiona mucho lo que pasa en Amazon con los libros a 1 euro o a 0,90, ¿no? Que son como una especie de mundo paralelo, porque muchas veces os tengo que decir que son malísimos a ojos de un editor, y yo no soy una editora, en fin, que vaya pensando que el tarro de las esencias tiene que estar tal, no, a mí me gusta la edición y me gusta la edición comercial y me gusta libros que vendan mucho, o sea, no tengo ningún... Pero a veces leo esos libros y digo, santo cielo, bueno, da igual, a mí, con mi gusto de persona que he leído mucho, me parecen muy malos, pero hay millones de personas que les parecen magníficos. Oye, pues bendito sea el cielo. Ya pasarán a otra cosa o se quedarán en eso, no sé. Entonces, no creo que sean malas noticias. Yo creo que todo esto amplía mucho el espectro. Otra cosa es que a la industria pues, nos obligue a evolucionar hacia no sabemos dónde, ¿no? Sí, yo coincido plenamente contigo. Es decir, tal vez antes me he expresado mal cuando hablo mucho refiriéndome al papel, ¿no? Realmente confundes a veces pues, el soporte, por así decirlo, con el producto. Realmente nosotros somos editores de contenidos. El soporte papel, digital, etcétera, pues es algo que con las nuevas tecnologías va cambiando, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el soporte digital no tiene un modelo de negocio claro. Es decir, actualmente pues anda sobre un 3%, más o menos, dicen, ¿no? Las estadísticas. Un 3%. Un 3% aproximadamente. De las ventas. Sí, el año pasado, en el 2012, en el 2011 fue, me parece, un 1, en el 2012 ya ha sido un 3, y este año se supone que dará un salto de nuevo y que podrá ser un 5 o un 6. Sí, es decir, además esto se duplica más o menos cada año, ¿no? Es decir, el crecimiento de todas las nuevas tecnologías es exponencial, ¿no? Por tanto, va a funcionar. Pero sí que hay razones, una de ellas es la falta de claridad del modelo de negocio, otra es la excesiva velocidad de evolución, que también nos comentaba un poco ayer, tanto de los soportes como de la programación. Es decir, tú antes hacías un libro en papel, ahora hacemos un libro en papel y dura toda la vida. Por lo menos dura un periodo, digamos, dilatado, ¿no? Pero tú haces ahora ese mismo libro en digital y hace unos años tú lo hacías para descargártelo en un dispositivo, luego ya pasó a ser online, está en la nube, ahora HTML5, ahora HTML6, ahora tenemos el Android, ahora
el iOS 6, es decir, entonces ¿qué pasa? Que si tú quieres mantener ese contenido dentro de un servidor, pero quieres que la gente lo use, lo tienes que actualizar periódicamente, porque cambias de aparatito de esto cada año, y cuando le dicen, si este libro que he tenido aquí, que ahora ya está en la nube, ya no lo tengo aquí, si ahora ya no lo leo, porque necesito no sé qué actualización y tal, y como el propietario del contenido es el editor y demás no lo ha actualizado, pues ese libro ha desaparecido. Es decir, los 3 euros que me he gastado en él, o el 1, o lo que sea, pues se han perdido, ¿no? Este es un problema importante, es decir, la obsolescencia, digamos, de las nuevas tecnologías o la velocidad que está adquiriendo, también limita la creación literaria. Es decir, está muy bien porque consumen más cosas, porque se te gastan antes, pero genera un problema de costes de mantenimiento brutales para una editorial. Es decir, yo te vendo un texto digital y eso me obliga a mí a tenerlo 100 años por ahí en la nube y ir adaptando cada 6 meses que cambia el sistema tecnológico mis plataformas de descarga para que tú te lo puedas descargar en un nuevo aparatito que te acabas de comprar, o es algo que te puedo colocar aquí. Yo creo que es un tema que también hay mucho camino por recorrer, ¿no? en este tema. Pero vamos, no me preocupa la pervivencia de la literatura escrita. Yo no sé si en el futuro esto cambiará, aunque el soporte sea nuevo. Pero no hay un modelo de negocio claro, o al menos yo creo que no tenemos un modelo de negocio claro en digital, ¿no? o parecido al que existe en papel. Bueno, estábamos en un congreso de jóvenes escritores, así que lo que supongo que la mayoría estamos interesados es si tú ves. La mayoría supongo que tendremos una novela, terminándola o ya reposando en el cajón. Entonces, ¿cuáles son los cauces adecuados para hacerlo llegar, por ejemplo, a Espasa o a Everest? ¿Cuál sería, por ejemplo? Escribir a la editorial y hacer una buena presentación, porque efectivamente se reciben muchos manuscritos, todos se miran, porque nadie sabe dónde está ese manuscrito que será el bombazo del año. Lo que pasa es que esto es como un manuscrito que se envía a una editorial, es como un libro que se presenta en una librería. Cuanto más atractivo hagas la portada, mejores posibilidades tienes de que el editor diga, esto tiene buena pinta, y viceversa. Entonces, mandarlo, hacer un resumen siempre que resulte atractivo, pensad siempre que los títulos interesa que enganchen, hacer vosotros ya un primer trabajo marketingiano con vuestro propio texto y luego mandadlo, y mandadlo a varios. ¿Por correo electrónico o por correo electrónico? Siempre mejor, ¿no? Sí. Porque siempre se habla de que hay pilas y pilas de manuscritos en las editoriales, ¿no? Y que no se leen. Cada vez menos. Cada vez va más por correo electrónico. Ya no hay prácticamente, ¿eh? También la crisis abarata. No, bueno, es que vale 20 euros. Nosotros no recibimos libros en papel. Ajá. No, pero vamos, yo tengo experiencia de haberlo hecho y un antaño, libro sí, impreso y fotocopiado vale 20 euros y encuadernado Sí. 20 euros. O sea, Además, es no, pero es que imagínate, para manejar eso efectivamente se acababan acumulando pilas. No, nosotros lo hacemos todo ya no aceptamos que nos manden un manuscrito en papel. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Un par de observaciones. Una de ellas es que muchas veces recibimos correos electrónicos donde la gente nos dice, soy un escritor tal, he escrito un libro muy interesante sobre leyendas del Perú y tal, no sé qué, me gustaría mucho que lo leyeran. Entonces tú vas a buscar el archivo adjunto y no está. Entonces, por favor, si decís, me gustaría mandarnos algo que podamos leer para ver el estilo, el contenido, aunque no mandéis el libro entero y tal, ¿no? Por supuesto, vuelvo a decir que registrar vuestros contenidos, en ese aspecto ser prudentes, aunque yo creo que las editoriales serias en eso son muy responsables y respetuosos totalmente, ¿no? Precisamente porque valoramos mucho la propiedad intelectual y yo creo que nuestro mayor activo son los autores, entonces por tanto hay que cuidarles y mimarles y respetarles muchísimo, ¿no? Y luego a la hora de decir cómo hago llegar yo esto a una editorial para que funcione, pues yo luego os dejaré aquí mi dirección. A mí me gusta mucho el jamón ibérico, especialmente en Navidad, entonces y un buen jamón y tal, pues esto ayuda. Es una pequeña broma. Habéis dicho un poco lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que no hay que hacer? Los fallos más habituales que tiene un manuscrito que os llega. ¿Son fallos de estilo, una estructura disparatada, malos personajes? Es decir, ¿qué suele ser lo que tumba los manuscritos? Qué difícil. A ver, es lo que os decía, antes, ¿no? O sea, ¿qué se busca? Se busca una historia original.
que no sea la enésima historia de chica encuentra chico que no sé qué, por poner un ejemplo. En realidad, al final, esto es un acto de lectura, o sea, cuando se recibe el manuscrito, una vez que se ha pasado un poco lo de, bueno, que tiene un título atractivo y un tema que parece que gusta, al final es el ejercicio de la lectura si funciona o no funciona. Y eso depende de lo que yo os decía, de personajes bien dibujados, creíbles, atractivos, de un buen ritmo, sorpresas, o sea, hay que saber de técnica narrativa y saber cómo darle un giro a la historia para que el lector se quede, anda, mira, lo que si yo pensaba que era otra cosa. En fin, conviene, claro, construir una historia lo mejor posible. Y el no sé qué. Yo también doy alguna sugerencia al respecto, ¿no? Es decir, en el caso a veces práctico que te pasa cuando vas a un restaurante y vas con una persona que es un experto en vinos, ¿no? Entonces ponen la carta delante y siempre hay alguien que sabe un montón, sabe mucho más que tú, por mucho que tú sepas. Por lo cual tú le escuchas y él te dice, pues está añada y tal, no sé qué, fantástico, ¿no? Entonces sirven el vino y tú lo pruebas y tú puede que no sepas tanto como él, pero sabes si te gusta o no te gusta. Entonces, la primera pregunta que os tenéis que hacer es coger vuestro texto y leerlo y preguntaros realmente si vosotros como lectores os sentís gratificados por eso, os lo compraríais o al menos lo leeríais o no, porque uno dentro de sí tiene mucha capacidad crítica, ¿no? A veces excesiva, somos muy críticos con nosotros mismos, pero yo la primera pregunta que haría es decir, esto yo lo leería, lo compraría, porque hay muchas cosas que tú dices, esto a ver si lo vendo, pero yo no estaría dispuesto a comprarlo o a pagar por ello, ¿no? Entonces yo creo que el primer crítico o el primer filtro sois vosotros, ¿no? Luego tampoco os desaniméis porque a veces dicen siempre que un crítico literario es un escritor frustrado, ¿no? Eso es un tópico, ¿no? Por así decirlo, que existe, no siempre es así. Pero a mí me pasó una nota muy graciosa en la editorial, y es que me dice una de las personas que filtran textos y que te hacen unas críticas de estas terriblemente duras, ¿no? y poco compasivas, que yo le he preguntado, ¿y tú por qué no escribes? ¿No? Y dice, no me atrevo a mandárselo a una editorial. Porque claro, ella misma se reconoce y dice, Dios mío, ¿no? Es tremendo. Lo cual no es bueno, porque claro, si siempre ese miedo nos acaba autolimitando, pues al final nunca avanzaremos. Entonces, que tampoco... Pero hay una cosa que creo que es importante, que es que tenéis que saber qué tipo de libro es el vuestro y buscar los editores adecuados, ¿eh? Porque a lo mejor si sois un tipo de escritor muy literario y le mandáis el texto a una editorial que fundamentalmente publica cosas comerciales, no tiene ninguna oportunidad, y en cambio a lo mejor se lo mandáis a un editor más pequeño pero que sí que está en ese registro y vuestro texto encuentra dónde ser publicado, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, aparte de que estar convencidos de su calidad, que tenéis que saber a dónde dirigirlo. Perdón, en ese sentido, ¿vosotros alguna vez recibís un texto y decís, oye, mira, esto a nosotros no nos interesaría, pero hay este sello que creo que te lo decís directamente, mira, ¿no? Y tú búscate tu propio... No por una razón, vamos, perdona, en mi caso, nosotros en mi caso, es que sabes lo que pasa, que si tú le dices eso al autor inmediatamente te dice, ¿me pones en contacto? Y no podemos, porque le ponemos en un compromiso al otro editor, es decir, no, simplemente en alguna ocasión damos los informes de lectura, en alguna ocasión, pero generalmente tampoco. Se dice que lo sentimos mucho y que no se hace. Yo coincido en una cosa, los informes de lectura es muy peligroso darlos, además pueden ser a veces demoledores, aunque son muy útiles, como dice Antonio. Yo estoy son muy útiles para los autores. Lo sé, y sé que muchas veces vosotros eso lo valoráis. Yo he tenido autores que me lo dicen, por favor, me consigues esto, y yo no me atrevo a pedir solo publicaciones porque sé que además incluso puede ser demoledor, ¿no? Pero sé que son útiles, ¿no? Nuestro departamento de publicaciones actúa con la misma política que nos ha comentado que operéis vosotros, y por los mismos motivos, ¿no? Pero yo, como no estoy en publicaciones, a veces sí me tomo iba a decir un poco de forma inconsciente, no si le digo a la gente, yo creo que deberías hablar con esta editorial y tal, porque hay editoriales que nosotros conocemos, que a lo mejor hay líneas que nosotros no llevamos, pero hay otras editoriales que lo hacen muy bien. Generalmente a veces son editoriales pequeñas que justamente están a la búsqueda de esos escritores, ¿no? Que les puedan sacar de ese anonimato y hacerlas crecer y tal.
y que además sabemos que van a cuidar muchísimo a ese autor, que a lo mejor para nosotros, pues por volumen o por las líneas editoriales no nos encaja, pero a veces sí que caigo en el error, a veces no decirle, oye, ponte en contacto con esta editorial o con fulanito y tal, ¿no? A veces hasta les doy las direcciones, ¿no? Algunos de estos editores luego se convierten en amigos, te dicen gracias por esto y tú dices, por favor no me mandes más, que me tienen bloqueado el correo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por ahí algo que se ha quedado? Yo recuerdo, bueno, pues los primeros pasos que yo di, y una de las cosas que más me molestaba al llamar a las editoriales era no conseguir hablar con un editor. O sea, normalmente bueno, yo llamaba a la editorial y preguntaba, porque incluso, bueno, ya son truquillos, ¿no? Pues yo veía quién había editado los libros, o quién era el responsable de la colección, y quería hablar. Yo entiendo que, claro, que un editor no puede atender el mare magnum de gente que quiere dirigirse a él, ¿no? Pero sí que es cierto que he hecho en falta como autor más transparencia en la editorial a la hora de transmitir qué está buscando, porque muchas veces el autor se siente un poco perdido a la hora de enviar el libro a una editorial, porque no entiende a la editorial, no entiende, ni entiende tampoco los motivos de su fracaso. Por eso el tener un autor, el informe de lectura, es algo esencial para él, porque a lo mejor simplemente ese libro no ha encajado en la línea editorial porque se está buscando otro tipo de libro, o porque ya se ha publicado un libro similar al que él está proponiendo, o bueno, los motivos que sean. Para el autor supone el pensar que vive en un fracaso porque no es apto para escribir, o sencillamente el seguir buscando porque ese camino que se le ha visto cortado, el motivo de ese corte es subsanable o es perfectamente... en ese sentido, yo tuve una experiencia que me pasó un poco lo que habéis comentado. Yo había escrito un libro, pues bueno, pues de un corte comercial, lo envié a una editorial que pretendía, en un proyecto nuevo editorial, que pretendía hacer una obra más literaria. Me equivoqué, y entonces tuve la fortuna de que me escribieron un informe sobre mi libro y me recomendaron que lo enviase a otro tipo de editorial porque les había gustado, pero es que ellos no querían publicar ese tipo de libros. Pero no me dieron una segunda oportunidad para enviarles otros textos que yo tenía que sí que encajaban con su línea, porque ya, entre comillas, bueno, pues tenía que empezar de nuevo otra vez todo el camino, ¿no? Es un poco el comentario que yo publico felizmente con Everest. Estoy publicando novelas fantásticas, y realmente si yo echo la vista atrás en todo el camino, en todo ese trayecto que yo he hecho, yo me veo muy tocado también por la suerte, en el sentido de que se leyera, porque después hay muchos lectores externos que tienen como unas pautas muy marcadas por la editorial, desconocidas para los autores, que si el protagonista, bueno, voy a exagerar, ¿vale? Si el protagonista no es rubio, alto y no sé qué, pues no interesa el libro. Y claro, toda esa información el autor la desconoce totalmente. A lo mejor sería un buen autor para esa editorial, pero hay cierta barrera que impide el que se materialice Mira, tienes razón en lo que dices. Lo que pasa es que los equipos editoriales nunca son muy grandes, el trabajo es ímprobo, y entonces lo que no hay es un servicio efectivamente, o sea, se siguen todos los manuscritos, por lo que os digo, pero no hay un servicio que pueda estar, digamos, dando respuesta, un consulting a toda la gente que manda manuscritos porque quiere editar en la editorial. Yo lo que sí creo es que en España se publican 30.000 novedades al año, de las cuales muchas son novelas. Hay muchas oportunidades. Y luego también, efectivamente, cuando alguien cree en su libro y no ha encontrado un editor, se lo puede autoeditar, que sé que habéis hablado de ello. Yo tengo un caso fantástico que es el de Eloy Moreno, no sé si lo conocéis. El bolígrafo de Gil Verde lo publicó, y nosotros detectamos
que era asombroso que un libro autoeditado llevaba vendidos 3.000 ejemplares. Lo conseguimos con extremada dificultad, porque solo se vendía en Alicante y un poquito en Valencia, y nos gustó mucho cuando lo leímos, vimos que efectivamente ahí había una novela con mucha potencia, y nada, y fue uno de los libros más vendidos del año, y ahora va a publicar la segunda. ¿Qué hizo él? Él no quiso sufrir este periplo que tú cuentas. Y entonces se lo editó él, pero lo hizo con mucha cabeza. Y lo hizo como un buen editor, excepto la portada, que personalmente creo, lo que es la propia imagen de la portada, no, pero el título, puso un título que lo primero que hacías era, ¿qué era esto? El bolígrafo de gel verde, ya era un título tan raro que llamaba la atención. Hizo una contra que era inmejorable, es de las mejores contras que yo he visto en mi vida. Él en la contra lo que hacía es que sumaba los metros en los que vivía no sé si tú lo has visto, un personaje. Su personaje, que es un ser con una vida muy pequeña y muy encerrado y que sufre por ello, la forma que tenía de contarlo eran los metros en los que él se movía, que al final le salían 450 metros, entre el coche, la casa, la oficina, la casa de los suegros y no sé qué. O sea, él hizo un gran trabajo y luego además se puso a venderlo. Y entonces su relato es genial, porque él se iba a la casa del libro, donde no se puede vender un libro que no vaya por todo el sistema y que venga de una distribuidora y tal. Pero como era tan simpático, se camelaba y ella al final le decía, bueno, mira tío, bueno, déjate aquí estos cuantos, venga. Y entonces él se había hecho puntos de lectura. Y con sus puntos de lectura se ponía es funcionario, se había pedido días libres. Claro, porque si no es un poco más difícil. Se ponía en la puerta con sus puntos de lectura y se los iba dando a todos los que entraban. Y cuando salía la gente, les decía, les hacía una entrevista. Oye, mira, es que yo les contaba su historia y he dejado el libro y entonces, no sé, ¿tú te has fijado si lo has visto? ¿Me podrías? Y a la gente le caía tan simpático que se volvían a meter y le compraban el libro. Es decir, es una historia extraordinaria, pero el tío consiguió porque creía en su libro, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay una manera de encontrar. Y si los editores se ponen muy cerriles, pues te lo puedes editar tú, pero tienes que hacerlo bien. Por eso os digo, el marketing, que no se puede mirar a la literatura como diciendo, no, yo soy un creador excelso y a mí que no me hablen de marketing. Pues no, porque el marketing ahora es fundamental incluso para que te hagan caso los editores, para que te hagan caso los lectores. Entonces, pero manejando tú con esa visión, yo creo que si es que hay tantas oportunidades para editar. Qué curioso, nosotros que vemos tantas oportunidades, ¿verdad? Y vosotros muchas veces veis tantas dificultades. Es verdad, son dos puntos de vista un poco antagónicos, ¿no? A mí me parece muy interesante, me encantaría como persona ya, o desde el punto de vista profesional o editor, poder hacer a veces con los autores, o con los libreros, ¿no? Una labor un poco de coaching, ahora que está tan de moda, ¿no? O de ese médico rural que antes tenía tiempo de hablar con los enfermos y aconsejarles y hablar. Si es que no tenemos tiempo en las editoriales, es decir, te llegan tal avalancha es decir, tu día a día te come, no te da tiempo por muchas horas que metes, entonces, sabiendo que es una pena, que a veces alguien me puede decir, oye, pues mira, sí, lo hemos leído tal, o te escriben, oye, hace 2 meses que os he escrito, no me escribís, bueno, sí, pero estamos muy liados y tal, no puedes entrar en ese tema, ¿no? Y sí que es verdad que también tener cuidado cuando pedís estos informes, porque es un poco lo que pasa cuando haces una entrevista de selección de personal, ves a 20 candidatos, y de repente a los 10 días te llama uno de los entrevistados y dice, hola, soy fulanito de tal, que te dices, ¿quién es fulanito de tal? No, pero bueno, te das un poco de cancha para no quedar mal. Sí, que estuve haciendo una entrevista con ustedes hace... sí, tal. Y bueno, es que no me han llamado y tal, que tú dices, bueno, si no le hemos llamado... Malo. Sí, pero digo, tú amablemente le dices, bueno, sí, pues mira, ya se cerró el proceso de selección, entonces, bueno, pues había un candidato, le das una versión generalmente amable, ¿no? Muy cualificado, pues no sé qué y tal, me dice, ya, pero es que a mí me gustaría saber exactamente por qué no me han seleccionado a mí y tal, ¿no? Entonces ya dices, bueno, te voy a tener yo que contar por qué no te hemos seleccionado, que es una visión además que puede ser errónea, quiero decir que puede ser que no te hayamos seleccionado porque había alguien que era mejor o que estaba en mejor situación territorial o X, quiero decir, factores que son muy aleatorios, ¿no?
Y el tío te insiste, ¿no? Oye, no, es que a mí me gustaría saber porque esto me ayudaría mucho a tal, no sé qué. Joder, te meten un compromiso. Entonces, hay veces que tú le dices a alguien, oiga, cuénteme qué es lo que yo he escrito mal, cuénteme tal. Pues chico, es que no lo sé, a lo mejor es que eres muy bueno y yo te digo que mira, es que usted pues, es muy pesado y tal, o no se le entiende muy bien y tal, y acabas de matar a un Cervantes en ciernes, ¿no? Es decir, es un tema arriesgado a veces, ¿no? Es decir, complicado que te contesten porque es muy difícil el darte esa respuesta y además no hay tiempo material de pasarle a la gente los informes, discutir con ellos, que sería ideal. Y estoy seguro, a mí me gustaría con cada uno de vosotros hablar de literatura, proyectos y tal, porque sería muy enriquecedor para todos, pero es imposible. Bueno, pues ya por un tema de horario ha estado súper interesante porque además ha habido un coloquio muy animado y todo el mundo ha participado, o sea que yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Agradeceros a los dos que hayáis querido estar con nosotros y bueno, pues un aplauso. Y hacemos una pausa para comer y a las 4, ¿vale? Ya estará aquí Fernando Sánchez. Voy corriendo. No, un poco. ¿Qué tal? No sé. Sí, es el plan B, pero si no os podéis escuchar lo maravillosa que es mi voz. Voy a preguntar. Universal. Y a finales de los 90 lo compró el Grupo Planeta, que es un grupo, tengo que deciros, donde se trabaja estupendamente bien. Y Espasa se ha visto obligada a adaptarse a los tiempos, como es lo normal, por otro lado, en una institución con tantos años de vida, ¿no? Porque la Wikipedia acabó con la enciclopedia. Entonces, uno de los pilares fundamentales, que era la enciclopedia, uno de los pilares económicos de la editorial, pues desde hace años ya no se puede hacer nada con ella. Todo esto nos ha obligado a mantener muchas líneas, algunas muy pegadas a lo comercial, y por lo tanto yo trato muchas áreas. Dentro de la editorial, es una editorial grande, publicamos unos 100 libros al año, y tenemos áreas que van desde lo más académico, somos los editores de la Real Academia Española, hasta lo más popular, porque editamos obras de gentes famosas de la televisión. Nuestros almuerzos, me estoy yendo de los papeles, pero bueno, en la Feria del Libro organizamos siempre un almuerzo que tiene siempre un éxito enorme, porque reunimos a los autores del año, y nuestros autores del año se lo pasan bomba porque es un foro en el que se encuentran desde el redactor del diccionario de la Real Academia hasta Risto Mejide, que vosotros no sé si lo conocéis, pero vamos, es una persona muy conocida en la televisión española. En fin, somos una editorial en ese sentido muy abierta, muy amplia y bueno. Entonces, yo no he venido aquí a hablaros de Espasa, sino del mundo de la edición. Es un mundo muy antiguo, que empieza en realidad con la imprenta. Para que os hagáis una idea, la primera feria de Frankfurt surge en el año 1480, la de libros, porque antes ya tenían una feria de ovejas. Pocos años después de la creación y divulgación de la imprenta. Es que el mundo editorial es muy activo y hay espacio para muchos autores. Actualmente se enfrenta a una gran transformación, como le ocurre en general a toda la industria de contenidos y todavía más al periodismo, porque la irrupción de la edición digital supone un nuevo paradigma al que tenemos que adaptarnos. Pero en digital o en papel lo que no cambia es la esencia del negocio, el origen de su éxito, que no es otro que el hambre del ser humano por las historias, o como se dice ahora, por los contenidos. Desde que los hombres primitivos se sentaban en torno al fuego para que se les contaran historias, somos cuentos de cuentos. Nuestra realidad
Mezcla las historias escuchadas, leídas y amadas con lo que nos sucede diariamente e incluso con nuestra esencia. Todos somos como somos porque hemos leído, hemos visto, nos han contado determinadas historias que nos han impactado. Y además somos insaciables. Queremos historias todos los días. En cuanto terminamos una que nos ha gustado, buscamos encontrar otra que nos seduzca y nos produzca el placer de leer que todos los lectores experimentamos. Esta es la segunda buena noticia para los creadores. Cada vez hay más espacio por los contenidos. Que por cierto, hay más espacio para los contenidos y más hambre de contenidos, que por cierto pueden volcarse también en el formato audiovisual, del cual yo no sé mucho, pero que también exige gente que invente historias y que las escriba. Y ahora llegamos a un punto que yo sé que es importante para todo el que escribe. ¿Qué tiene que tener un manuscrito para que le interese a un editor? ¿Cuáles son las características que garantizan el éxito de una historia? Alguien me dijo una vez una cosa que siempre utilizo cuando se me hace esta pregunta. Un éxito se compone de varias cosas, me dijo. De un buen autor, de un buen tema y de un no sé qué. Con un buen autor, sin un buen autor, bueno, todavía igual tiene suerte y la cosa marcha. Sin un buen tema es también difícil, pero bueno, ahora como no tenga el no sé qué, cada obra con la ilusión y la esperanza de haber encontrado el libro que será el bombazo del año. Evidentemente, si te deprimen los fracasos, más vale dedicarse a otra cosa. Con esto, no quiero desanimaros en vuestros proyectos de escribir y de veros publicados. Al contrario, alguno de vosotros puede ser un superventas en potencia, que por favor luego me lo venga a contar. Y casi todos, seguro, en manos del editor adecuado, puede encontrar lectores suficientes. Porque la definición del éxito, y esto es muy importante, gracias a Dios, es muy relativa. Un éxito editorial en España empieza en 4.000 ejemplares y puede llegar hasta los 4 millones. Tengo que decir que de los 4 millones yo nunca he publicado ninguno, desgraciadamente. Pero depende para qué editorial. Para una editorial muy grande, 4.000 ejemplares, pues no es una venta desagradable, pero a lo mejor no le arregla el año, pero para una editorial pequeña, 4.000 ejemplares se convierte en un libro muy importante. Aunque conserva las características inherentes que acabo de mencionar, el oficio ha variado con los años. Aquellos editores que eran grandes señores, a lo Gallimard, que esperaban a que los autores les llevaran sus manuscritos a unos despachos fantásticos, y de los que ellos los editaban sin moverse de unas mesas igualmente magníficas, Luis XIV, han sido sustituidos por una especie mucho más activa, que busca, inventa, imagina, aconseja, organiza, propone títulos, monta campañas de marketing y si hace falta le busca un peluquero al autor. Actualmente hay editores de muchos tipos. Hay extraordinarios pequeños editores que publican olvidadas joyas de la literatura universal y les dan una nueva juventud. Hay otros editores que tienen una admirable trayectoria cultural y que aportan a la lengua autores valiosísimos. Y hay otros editores, entre los que yo me incluyo, que como os contaba al principio, yo digo en broma que nada humano nos es ajeno. Es decir, que publicamos tanto joyas literarias como memorias de estrellas de la televisión. La buena noticia que os tengo que transmitir, entonces los primeros editores llegaban con carros, con sus libros para venderlos al público en general y hacer negocio con los otros imprenteros. Y ya entonces, y hay relatos, trabajaban como ahora. Se buscaban buenos originales, se copiaban las buenas ideas de los demás y se trataban de robar autores los unos a los otros. Eso se sigue manteniendo. Por eso digo que ha cambiado mucho. El oficio de editor exige capacidad para discernir y separar la paja del grano. Exige creatividad y en no menor dosis una gran capacidad para las relaciones públicas, estarás de acuerdo conmigo, y para las relaciones privadas. Todas estas virtudes, como la Feria de Frankfurt, no son nuevas, forman parte de la esencia del oficio. Como ejemplo, valgan los tés de las 4 que instauró el gran John Murray en su casa de Mayfair para sus autores, que iban todas las tardes, pues igual que lo que os estaba yo contando del almuerzo, él lo hacía todas las tardes a las 4. ¿Y quiénes eran sus autores? Pues iban desde Lord Byron hasta Jane Austen, pasando por Sir Walter Scott,
y, o sea, en fin, tenía lo más grano. Es un editor extraordinario, de hecho, que continúa también, es su hijo, su nieto, su bisnieto, editando a los principales autores ingleses. En general, todos los editores se caracterizan por unos rasgos comunes. Pensaréis que son el amor a la literatura y a la lectura, y tengo que deciros que eso también, pero que las virtudes fundamentales que necesita un editor son dos: la capacidad de seducción, hay que saber ligarse a la gente, y el optimismo. Lo de la seducción es importante, pero lo del optimismo es clave, es definitivo. Si no se es optimista, no se puede ser editor. Ahora que solo me escucháis vosotros, os puedo decir que muy pocos libros encuentran un número de lectores importante. Pero como nunca se sabe cuáles van a ser, y lo cierto es que siempre hay alguno que tiene esa suerte, los editores acometemos con dos personas del mundo editorial para que ellos puedan contarnos desde el otro lado, ¿no? El lado, digamos, que al escritor le genera mayor respeto, que es la parte editorial, ¿no? De que ellos son los responsables de publicar libros y de que ellos son, digamos, los que sirven de filtro para que algunas obras pues se materialicen o no, o se queden en el camino. Tenemos la gran suerte de contar con Juan Manuel, editor de Verés y director de Relaciones Institucionales y de Empresa, y con Ana Rosa Semprún, que es la editora de Espasa Calpe. Entonces, es un momento muy importante y yo creo que lo que tienen que decir es muy interesante, y pues agradecer en nombre de todos que hayáis podido estar con nosotros. Muchas gracias. Pues empieza... Yo creo que tú tienes todas las papeletas para empezar. Buenos días. Yo sé que vamos primero, os voy a hablar yo un ratito y luego vamos a tener un coloquio. Para que lo que os cuente fuese un poco ordenado, lo he escrito, pero son unas cuantas ideas para que luego las podamos desarrollar. Os cuento. Bueno, ante todo, dar las gracias a Impulsa Literatura por haberme invitado y a vosotros por estar aquí. Tengo la suerte de ser la directora de una editorial muy prestigiosa cuyo nombre probablemente os suene porque es la más antigua en lengua castellana, Espasa Calpe. Espasa se creó en 1860, yo siempre digo en broma, cuando Red Butler y Escarlata ligaban, o sea, ya ha pasado largo tiempo desde entonces, para crear la primera enciclopedia en lengua española, que fue la Espasa, y desde entonces hasta ahora ha tenido una larga vida, muy rica. En los años 20 se hizo una joint venture con una gran editorial literaria que era Calpe. Tenemos un catálogo absolutamente maravilloso con todas las obras de la literatura